Buenos días a todos, ya son las 8 de la mañana. Vamos a iniciar con la revisión de la sesión del día de hoy que se titula Abordaje de la dermatitis atópica, escenarios clínicos y líneas de tratamiento. Quiero agradecer a mi profesora asesora, la doctora Hilda Hernández Sánchez, por su aportación en la elaboración de esta sesión. Yo soy el doctor Jesús Eduardo Rosado, residente de alergia y inmunología clínica. Bueno, primeramente vamos a definir qué es la dermatitis atópica. Ciertos artículos se definen como una enfermedad inflamatoria de la piel que repercute en la calidad de vida del paciente. Generalmente, dependiendo de la prevalencia, va a depender sobre todo del lugar geográfico que nosotros estemos evaluando, pero a nivel mundial se estima una prevalencia de 40% en los niños y en adultos de un aproximadamente del 5%. La infancia es la edad en la que más se diagnostican este tipo de casos y los principales mecanismos que explican esta patología van a ser tres. Primero de ellos, el defecto de la barrera cutánea, después la disbiosis del microbioma y también una subsecuente disregularización inmune significativa. Si nosotros ahondamos más en el tema, la dermatitis atópica va a ser la patología alérgica más frecuente asociada a la piel y su inicio va a ser característico en la infancia. Esta va a ser una enfermedad sistémica, va a tener muchas etiologías, por lo cual va a ser multifactorial y se va a caracterizar por una alteración en la barrera cutánea y una desregularización inmunológica alta. Esto conlleva un proceso inflamatorio en la piel que se asocia a dos características importantes que van a ser las manifestaciones clínicas principales de esta enfermedad, el eczema y el prurito. Y va a seguir un curso crónico recidivante e incluso en determinadas ocasiones puede haber datos de agudizaciones, exacerbaciones y por tiempos considerables, incluso remisiones de la enfermedad. Según la bibliografía que se revise, también se puede encontrar el término de eczema. El eczema se define únicamente como la alteración y la afectación inflamatoria de la piel. Y este puede ser atópico cuando se demuestre que hay una mediación por IgE, o también pudiera considerarse como no atópico cuando es otra fisiopatología diferente a este mecanismo. Hay otros autores que incluso después de 3 meses consecutivos de cronicidad o también manteniendo dermatitis atópicas severas o más bien moderadas a graves, consideran también un tipo de dermatitis que se conoce como dermatitis recalcitrante, pero pues no es un término acuñado de manera tan general. Hay otros estudios que confirman que mientras no sepamos realmente cuál es el mecanismo, únicamente denominemos eczema a este tipo de inflamación en la piel. La incidencia de la dermatitis atópica, ya les había comentado que es diferente dependiendo del lugar en el que nosotros la evaluemos. La incidencia en Latinoamérica realmente ha estado en incremento y la población que se estima que padece esta enfermedad va del 1 incluso al 20%. La mayoría de los casos se suelen diagnosticar el 80% en menores de 2 años y la proporción hombre y mujer es de 60% para las mujeres y de un 40% para los hombres. También nos dicen estos estudios que de 40 a 80% de estos pacientes van a tener una tendencia a la remisión antes de los 5 años. Y los pacientes que no mejoren, generalmente del 60 al 90%, pueden incluso tener una tendencia hasta los 15 años. Y es un factor, como ya sabemos, reconocido para otro tipo de alergias y es de los que encabezan la marcha atópica. Con respecto a la fisiopatología, la podemos dividir de dos maneras. Primeramente, en una fase aguda y en una fase crónica. Generalmente, la mayoría de ellas depende de una exposición. Ya puede ser a factores como alérgenos, como procesos infecciosos que van a generar una lesión en la barrera cutánea. Y esto va a hacer que las células presentadoras de antígeno reconozcan estos mecanismos inflamatorios y lleven la información hacia los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos, las células vírgenes pueden diferenciarse y la característica principal de este tipo de mediaciones agudas va a ser la diferenciación y migración hacia la piel de las TH2. Las TH2, como vamos a ver aquí, pueden generar muchas veces un círculo vicioso, porque la respuesta de la alteración de la barrera cutánea va a generar una diferenciación en las proteínas específicas de la barrera, como la filagrina y la loricrina. Y también va a haber una disminución de ciertos lípidos de la barrera, entre ellas las ceramidas, que van a ser las más importantes. Al haber una desregularización de ellas, se siguen activando estas células TH2 y siguen produciendo alarminas.
e interleucinas. Las primeras más importantes van a ser la interleucina 4 y la interleucina 13, incluso también la interleucina 31, que van a mediar el prurito y van a ser las más importantes asociadas a ello. Y el rascado también va a perpetuar otra vez que cuando haya prurito también haya rascado y también vuelve a generar una alteración en la barrera y sigue un círculo vicioso. Otro de los mecanismos conforme va avanzando la enfermedad en la fase aguda, vamos a tener que la alteración de la barrera cutánea va a hacer que se presenten ciertas quimiosinas, sobre todo con la estimulación de las células de Langerhans. Las células de Langerhans van a activar las quimiosinas 17 y 22 y van a activar también la respuesta TH2 que vuelve al círculo vicioso. Pero también van a producir de manera inmediata las alarminas, que van a ser las más importantes: interleucina 25, interleucina 33 y linfoproyectina estromal tímica. Al haber este tipo de diferenciación, empiezan a generar cambios inhibitorios, sobre todo en los péptidos antimicrobianos, que disminuyen la respuesta hacia ciertas infecciones, sobre todo al Staphylococcus aureus. Y las respuestas van a ser dependientes primeramente de TH17 y TH22. Pero si nosotros denominamos a un agente específico que genera la fase crónica, podemos denominar al tipo de células TH1, cuya diferencia va a ser que sus productos TH1 van a ser dependientes de la interferón gamma y va a generar respuestas también asociadas a TH2 y TH17 que van a generar los efectos de hiperplasia en la piel, generando una inhibición de la barrera e incluso datos de liquedificación. Y lo que podemos ver es que a lo largo de toda esta historia, pues empieza a haber afectación de la epidermis, pero ya más abajo con respecto a la cronicidad, ya incluso hay afectación de la dermis. Con respecto al microbioma, el microbioma generalmente puede incluso su composición mostrar evidencia como un biomarcador prometedor, y del que más se ha estudiado asociado a la dermatitis atópica es la presencia o la disbiosis realmente de la diversidad microbiana. Esta diversidad microbiana generalmente está asociada sobre todo a abundancia de agentes patógenos diferentes a la microbioma normal, y se ha demostrado que se correlaciona de manera muy importante con la gravedad de la dermatitis atópica. Y eso lo podemos ver en este esquema, en el cual generalmente cuando un niño nace, pues el Staphylococcus epidermis, que es parte de la flora comensal normal, está mediado sobre todo por las células T reguladoras, pero no hay ninguna actividad inflamatoria, a diferencia de los patógenos que afectan el estrato córneo y que diferencian la respuesta inflamatoria que les expliqué anteriormente. ¿De qué va a depender esto? Va a depender sobre todo de la frecuencia, que es la carga del patógeno que se encuentra en la piel, también del área o la capacidad de regeneración de esta piel. Si es piel lesionada, aumenta el riesgo de que puedan pasar estos patógenos, incluso alérgenos, y también la comparación que existe entre sujetos que prácticamente tienen un microbioma que no está alterado y su correlación positiva con la gravedad de la enfermedad también está relacionado a pacientes, o se cree también que sean pacientes que han recibido grandes cantidades de antibióticos y que ha disminuido su flora, su microbioma bacteriano en la piel. Bueno, otros de los factores de riesgo que se han documentado, los más importantes que menciona la bibliografía, es tener un antecedente de atopia y también la afectación genética. El antecedente de atopia marca aproximadamente el 70% de riesgo de que un paciente padezca de dermatitis atópica cuando ambos padres padecen alergia. Y, cuando uno de los padres tiene. Y este riesgo incluso se aumenta o se intensifica al triple cuando los padres padecen en algún momento dermatitis atópica. Incluso se han hecho estudios genéticos en los cuales una madre con una mutación del gen de filagrina puede incluso aumentar hasta 1% el riesgo de que su hijo padezca de dermatitis atópica. Con respecto a estos genes, pues el más importante y el que más ha sido estudiado es el gen de la filagrina, el cual forma parte del complejo de diferenciación epidérmica y se ha establecido altas prevalencias en países de Europa y también de Asia. Este gen de la filagrina puede generar ciertos defectos, sobre todo asociados a la disfunción de la barrera epitelial, y puede provocar respuestas inflamatorias mediadas por las células TH2 y por la activación de ciertas citocinas inflamatorias. Entre ellas, las más importantes van a ser la interleucina 4 y la interleucina 3. Hay otros factores de riesgo que se han demostrado, entre ellos van a ser la exposición a la guardería, el nivel educativo de los padres también es un factor importante, el estatus socioeconómico,
eh, la presencia del factor del tabaquismo, la exposición a mascotas y polvo como agente desencadenante e incluso como sensibilizante, y también antecedentes del nacimiento, entre ellos haber nacido por cesárea, el peso del paciente al nacimiento, el uso también prolongado de antibióticos si estuvo en una unidad de cuidados intensivos, o también si recibió o no recibió lactancia, porque la lactancia es un factor protector para este tipo de enfermedades. Hablando de ello, también la dieta forma un papel importante en el desarrollo de la dermatitis atópica. Hay unos estudios que dicen que no está completamente entendido, pero hay otros que difieren y que dicen que existen ciertas potenciales situaciones que pueden afectar incluso el riesgo y también la gravedad de la dermatitis atópica. Entre ellos son la restricción dietética materna, el, el haber recibido o no lactancia materna, y también los factores como el tiempo en el cual se introdujeron determinados alimentos con potencial alergénico. Se hizo un estudio que evaluó el aumento de la pérdida de agua transepidérmica a los 2 días después del nacimiento como un predictor en las alergias en los niños de 2 años, y se demostró que estos niños tenían una disminución en la cantidad de agua y en la turgencia de la piel, por lo cual también está asociado a la cantidad de agua que puede contener la piel como factor de riesgo para desarrollar dermatitis atópica en las primeras etapas de la vida. Este otro estudio, que es una revisión sistemática para ver si la dermatitis atópica está asociada a la alergia alimentaria, demostró que sí, que hay una prevalencia entre el 66 y el 81% de pacientes que tienen dermatitis atópica entre moderada y grave, y que los sensibilizantes más importantes van a ser el huevo con un 21%, el cacahuate con un 15% y la leche hasta en un 8%. La mayoría de estos pacientes tenían un score mayor a 20 puntos, que nosotros podemos considerar que es entre moderado y grave, y la asociación era independiente, sobre todo de si tenían un factor de mutación en la función de la filagrina. Las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica van a incluir el prurito, la xerosis, la liquenificación, y también puede incluso haber manifestaciones de empeoramiento del prurito con el sudor. Otras manifestaciones importantes van a ser el inicio temprano de la enfermedad. Ya vimos que es más común en la infancia. También puede incluso en los adultos empeorar con factores emocionales y ambientales. Y en los niños una característica importante es que va a respetar el área del pañal. Entonces, si en algún momento tienen lesiones en el área del pañal, hay que hacer otro diagnóstico diferencial. A menos, claro, que la historia clínica sea muy sugestiva, porque podrían incluso coexistir ambas entidades. Las manifestaciones clínicas van a variar por región anatómica, van a ser dependientes incluso de la etnia y la región. Les voy a presentar un cuadro con respecto a ese tipo de manifestaciones, pero las regiones anatómicas más afectadas, según la bibliografía que se revisó, van a ser la cabeza, la cara y el cuello, pero también incluso pueden depender o pueden variar por la edad. En esta tabla que se hizo en un estudio prospectivo en el cual se evaluó las manifestaciones clínicas las principales manifestaciones clínicas, pues el prurito, que ya sabemos que es una de las manifestaciones principales, ocupó el primer lugar con un 94% de prevalencia, pero este difiere sobre todo en los adultos, en los niños, en edades inespecíficas, y depende sobre todo también de la región que se evaluó. Por ejemplo, si nosotros comparamos el prurito en América y en otros países, estaba relacionado un 100%, pero hay otros síntomas que no son comparables o que no se evaluaron en otros lugares. Por ejemplo, este me llama mucho la atención, que es el de extremidades frías. Es algo que generalmente no se suele buscar, pero en la India representa el 73% de las manifestaciones, y sobre todo en los niños. Eso nos puede hablar incluso de la falta de la búsqueda intencional de otros síntomas. Los otros síntomas que se evaluaron fueron la cerosis, la liquenificación, los factores emocionales, las áreas de flexura y también el inicio temprano de la enfermedad, que ya habíamos visto que son los síntomas característicos de la enfermedad, pero que tienen diferentes proporciones con cada una de las regiones o de los países que se evaluaron. Secundario a esto, tampoco nos podemos quedar con que van a ser manifestaciones fijas. Las manifestaciones clínicas pueden incluso variar dependiendo de la edad, y se ha establecido que en pacientes menores de 2 años, las áreas características más importantes van a ser la cara y las mejillas, junto con el cuero cabelludo y también el tronco y las áreas extensoras. A diferencia de los adultos, bueno, los niños lo consideran de 2 a 12 años, y en ellos va a ser característico sobre todo las áreas de flexura, los codos, las rodillas, los pliegues de la muñeca, la zona perioral y también el dorso de las manos y los pies.
A diferencia de los adultos, como podemos ver en la imagen, cuyas características van a ser más principales en las flexuras de los codos, en la cara, en el cuello, en las mejillas, en los dorsos de manos y pies. Si nosotros hacemos una clasificación, independientemente de la edad, podemos dividirlo entre niños y adultos, y en los niños va a ser muy característico que nosotros busquemos lesiones intencionalmente de dermatitis en el párpado, en el área auricular y también en la cara ventral de las muñecas. Aunque a pesar de ello tenemos que hacer diagnósticos diferenciales porque también pueden ser rasgos muy parecidos a la dermatitis seborreica, sobre todo asociadas al cuero cabelludo. Y pensarlo intencionalmente cuando el inicio sea temprano y cuando sean menores de 2 años. En los adultos, sobre todo, las características principales van a ser lesiones de liquedificación agrupadas, puede incluso haber datos de eritrodermia y también puede haber un componente importante con una influencia ambiental y emocional. Ahí puede haber otras distintas diagnósticos a considerar, sobre todo característicos en los adultos, como son la ictiosis, la queratosis pilar, la disidrosis y el prurigo nodular. Con respecto al diagnóstico, este está basado en realizar una adecuada historia clínica, la forma de presentación y la edad de presentación también, y la exclusión de otras patologías que producen eritema y reacciones inflamatorias de la piel. El diagnóstico generalmente suele ser sencillo en niños pequeños, pero suele ser incluso un grave desafío en pacientes adultos, sobre todo por el uso de determinados medicamentos que no están indicados y que incluso pudieran alterar la lesión elemental. Los diagnósticos diferenciales principales van desde dermatitis seborreica hasta escabiasis, dermatitis de contacto, afectaciones como psoriasis, búsqueda intencional de inmunodeficiencias primarias como el síndrome de Netterton, el de Omen o el de hiper-IgE, y también entre otras enfermedades. Para establecer un criterio diagnóstico se han hecho ciertos criterios que se consideran como gold estándar en determinadas publicaciones, que son los criterios de Hanifin y Ratka. Estos requieren al menos de 3 criterios mayores de los 4, cuyos principales van a ser el prurito, la distribución típica de las lesiones y también la cronicidad de la enfermedad y que tengan algún antecedente personal o familiar de atopia. Por otra parte, los criterios menores se requieren al menos de 3, ya vemos 23 de los criterios que muchas veces son criterios inespecíficos de otras enfermedades y que también pueden hacer un sobrediagnóstico. Aún así, si nosotros comparamos las guías internacionales, las guías tanto europeas como japonesas y también las guías italianas consideran que los criterios de Hanifin y Ratka tienen alta sensibilidad para hacer el diagnóstico de la dermatitis atópica. Aunque aquí en nuestro país, si nosotros revisamos el consenso mexicano de la dermatitis atópica, nos sugieren también que los criterios de Williams podrían ser una variante que nosotros podemos utilizar para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque son criterios menos complicados, no tienen tantos apartados y sobre todo nos van a evitar el sobrediagnóstico de los otros 23 componentes de los criterios menores de Hanifin y Ratka. Y si nosotros revisamos la guía de práctica clínica del 2018, son los criterios que se sugieren. Con respecto a la evaluación de la gravedad, tenemos que establecer que también existen muchos scores o muchos mecanismos de puntuaje para que nosotros podamos decir qué tan mal está el paciente con dermatitis atópica. No existe al menos ahorita un biomarcador o un laboratorio que nos evalúe la gravedad. Los biomarcadores o laboratorios nos pueden buscar intencionalmente otros diagnósticos diferenciales o nos pueden buscar comorbilidades para la dermatitis atópica. Los evaluadores de la gravedad principales van a ser el SCORAT, que es el más conocido. Este nos va a hablar sobre gravedad y extensión y también sobre síntomas subjetivos, entre ellos el prurito y el sueño. Se va a basar sobre todo en la cantidad de extensión de las lesiones, en qué tipo de lesiones son, si son lesiones de costo, en escarificación, en liquedificación, o sea, el estadio que se encuentra la lesión y la perspectiva subjetiva del paciente de si este afecta su sueño y su prurito. Hay otras escalas que sí son diferentes, por ejemplo, la escala de ASI, que es el índice de superficie de gravedad del eczema, va a evaluar tanto la intensidad como la lesión, como la extensión de las lesiones y tiene 4 signos principales, sobre todo ver si hay aparición de eritemas, que si son pápulas o edemas, o incluso hay áreas de escorificación y liquenificación. Estas otras 3 no son tan comunes, pero sí llaman la atención el conocerlas. Hay una que se llama 6 áreas, 6 signos, en los cuales se evalúan 6 signos principales, como son eritema, exudación, escoriación, xerosis, agrietamiento y liquenificación, en las 6 áreas diferentes más principales en las que se puede encontrar: cabeza, cuello, glúteos, tronco, brazos, piernas, manos y pies. Y
Este otro, que es el de la ASI, clasifica el prurito, el eritema, la exudación y la excoriación, sobre todo con respecto a la lesión de Ana, y la clasifica de una escala del 0 cuando no hay la presencia o de 3 dependiendo de la gravedad de la intensidad de la lesión. Y no hay, digamos, lo que tantos estudios que avalen el uso, sobre todo los principales que se han estudiado y que se han comparado van a ser el SCORAT y el EASI. Y esta última, que es de RACA y Langeland, es una puntuación que va a tener componente importante, sobre todo con respecto a la intensidad del sueño derivado del prurito. Y su extensión se va a medir por la regla de los 9 y sobre todo va a medir también el curso y la evolución de la enfermedad. Vamos a mencionar cada una de las escalas de manera muy rápida. Pues ya saben, el índice de SCORAT se puntúa en leve de 0 a 25 puntos, en moderado de 25 a 50 y a grave mayores a 50. Evalúa primeramente qué es la extensión. La extensión se va a medir sobre todo por la superficie corporal. La superficie corporal hace dos diferencias. En color rojo, menores de 2 años, es diferente la superficie o los valores que se le dan. Y en color azul, pacientes mayores de 9 años, que también tiene ciertos parámetros dependiendo del área de localización. Se evalúa la intensidad. También dependiendo de los criterios, dependiendo de la lesión elemental y si hay ausencia o incluso se encuentran leve, moderadas o intensas. Y podemos también evaluar los síntomas subjetivos que son el prurito y la pérdida del sueño. Esto es mediante una escala visual análoga, pidiendo al paciente que evalúe su síntoma del 0 al 10. Y se compara con las otras características de los otros puntajes de evaluación por gravedad, como son el índice de superficie de gravedad del eczema y también el índice de gravedad de la dermatitis de 6 áreas y 6 signos. Este estudio nos puede decir cuál es el mejor que nosotros podemos utilizar, pues prácticamente en el primero se evaluaron 42 pacientes y se comparó el SCORAT con el EASI durante 4 semanas tras recibir el mismo tratamiento. Y este estudio demostró que no hay diferencias significativas entre usar el uno o el otro. Recomiendan que el SCORAT sea únicamente para la evaluación del desarrollo de la enfermedad y que el EASI puede incluso ser secundario a una respuesta, buscar intencionalmente una respuesta al tratamiento o incluso se puede utilizar en áreas de investigación. Para fines prácticos, estos autores concluyen en que cualquiera que ustedes quieran utilizar, lo sigan utilizando periódicamente con el mismo paciente. Y el otro que se llama relación entre ambos, que es el EASI y el SCORAT, sobre todo con respecto a la severidad, evaluó a 388 pacientes en los cuales se demostró que ambos pudieran utilizarse al mismo tiempo y que incluso pudieran potencializar la sensibilidad para la evaluación de la gravedad y que en algún otro momento pudieran estar relacionados entre sí. Entonces, que pudieran incluso a cierto punto ser complementarios. Los diagnósticos diferenciales van a ser muchísimos, todos van a ser dependientes de lesiones eczematosas e inflamatorias de la piel. Aquí los agrupan realmente por la prevalencia. Hay que descartar primeramente, además de la sospecha que nosotros tengamos por la historia clínica. Dermatitis de contacto, también si hay afectación, sobre todo algún tipo de cáncer, algún tipo de afectación infecciosa o también otras enfermedades inmunitarias como la psoriasis. Aquí, en la evaluación que hace el Consejo Mexicano de Dermatitis Atópica, pues, dependiendo de la evaluación del eczema y dependiendo de la historia clínica, podemos pensar primeramente en que si hay alteraciones de la barrera o disregulación inmune, podemos pensar en dermatitis atópica. Si hay otros factores asociados, por ejemplo, que sean niños más grandes con antecedentes atópicos de asma y rinitis, pues, prácticamente hacer la sospecha de una marcha atópica. Descartar sobre todo afectaciones inmunológicas en pacientes que tengan muy alta elevación de la IgE o descartar igual otras afectaciones cuando aunado al antecedente del eczema también se agreguen otras infecciones, otros procesos infecciosos recurrentes y sospechar enfermedades como el síndrome de IPEX o incluso el síndrome de Omenn. Y a pesar de que pues presenten una tabla, pues para nosotros es importante hacer el diagnóstico diferencial. Empezaremos primeramente hablando de la dermatitis atópica. Ya vemos, perdón, la dermatitis seborreica. Vemos que las lesiones características van a ser en el cuero cabelludo, en las áreas cercanas a donde se existen las cejas o incluso cercanas a los ojos. Y la bibliografía la refiere como unas costras amarillentas con descamación y que también pueden ocasionar prurito.
Aunado a eso, otros de los diagnósticos diferenciales van a ser las dermatitis de contacto, cuya característica principal para que nosotros hagamos un abordaje diagnóstico va a ser la exposición directa que el paciente suele referir a lo que le genera la afectación. Incluso también las características de las lesiones también incluso pueden incluir vesículas o dependiendo del tipo de evolución y del momento en el que nosotros lo encontremos, puede ser variante. El líquido simple está relacionado sobre todo a factores asociados a estrés y a factores ambientales, a factores de mucho rascado y es una enfermedad más característica en adultos que en niños. La dermatitis nodular ya vemos que tiene un área circunscrita y que muchas veces está centralizada. Su característica importante es la cronicidad. A pesar del tratamiento, siguen manteniendo la misma estructura, muchas veces no desborda y es muy característico el área de que a pesar de que esté tratada, no haya ningún cambio o incluso pueda cambiar la lesión elemental si se corticoestropea. Infección por dermatofitos, esa va a ser como uno de los diagnósticos diferenciales que es muy característico porque sobre todo va a estar asociado a áreas agudas que posteriormente tienden a a la cronicidad y podemos incluso sospecharlo cuando otros familiares están afectados también por las mismas características. El impético se define como unas lesiones como costras mieleséricas que podemos ver la característica principal que es la aparición de esa sustancia que está asociada a las lesiones y que incluso también tenemos que descartar algún proceso infeccioso asociado. La ictiosis, cuya característica es muy evidente muchas veces, y la deficiencia de zinc que viene acompañada de otros síntomas, entre ellas diarrea, pérdida del cabello o incluso manifestaciones mucocutáneas. ¿Cuándo hay que hacer estudios de extensión? Les había hablado que los marcadores y los laboratorios no están indicados de primera instancia para evaluar la gravedad, pero sí para hacer otros diagnósticos diferenciales o incluso para sospechar por qué no ha mejorado nuestro paciente, sobre todo en estadios moderados o graves. Una biometría hemática se recomienda cuando la dermatitis atópica se encuentra de moderada a grave, pedir una IgE total en el suero, también en ambas situaciones, y búsqueda intencional sobre todo de IgE específica para determinados alimentos, lo que hablábamos. Si tiene un antecedente de atopia, generalmente en situaciones leves podría ser recomendado en determinados pacientes, pero se recomienda de primera instancia en pacientes con dermatitis atópica moderada a grave y que no mejoran con el tratamiento elemental. Otras pruebas van a ser sugestivas, pero van a depender incluso directamente de la historia clínica. Si la historia clínica nos orienta hacia unas patologías específicas, pues hay que hacer las pruebas complementarias. Y con respecto a la gravedad de la dermatitis atópica, muchas veces el pedir ciertas pruebas como la IgE total y específica tienen ciertos criterios también. ¿Cuáles son los principales? Pues cuando son casos de gravedad, sí se recomienda solicitarlas. Pero cuando son casos que se consideran como hasta cierto punto moderados, incluso leves, va a depender primeramente de los factores de importancia, de los antecedentes de atopia y de lo que la historia clínica nos sugiera. Las pautas de tratamiento van a ir acordes a determinadas guías, pueden ser variantes, pero la mayoría de ellas las refiere acorde a la gravedad del SCORAT. En primera vez, la línea base del tratamiento va a ser primeramente programas de educación al paciente, el uso de emolientes, los aceites de ducha incluso, evitar sus alérgenos si se documenta, y posteriormente vamos a ir modificando este tratamiento dependiendo de la gravedad. En estadios leves se recomienda muchas veces el uso de glucocorticoides tópicos o incluso también otros factores que también están relacionados como los inhibidores de la calcineurina y el uso de ropa adecuada o en caso de que haya sobreinfección, tratar esa infección. Estadios moderados que van de 25 a 50, se puede incluso recomendar la terapia en proactivo, ya sea con el esteroide tópico o incluso con el inhibidor de la calcineurina, los famosos wet grafts y también esto ya es más el manejo de dermatología, el tratamiento de luz ultravioleta. Y en estadios severos, dependiendo de las características y de la importancia, muchas veces, según la guía europea en pacientes adultos, se recomienda hospitalizar, a veces incluso manejo de tratamiento inmunosupresor
cursos cortos de glucocorticoides o también pensar en tratamientos biológicos o en tratamientos inmunomoduladores. Es muy similar el tratamiento en niños según la guía europea, así que pues no vamos a abordar tanto en ello. Con respecto al tratamiento, eh, la base va a ser principalmente el mantenimiento y la reparación de la barrera cutánea. Existen ciertos datos que recomiendan los métodos de baño más efectivos y sobre todo para la eliminación de las costras, las escamas, los alérgenos e incluso determinados irritantes. Y también importante va a ser el baño como factor para minimizar la colonización bacteriana de la piel. La forma en la que se debe dar el baño, según los expertos, es con uso de agua tibia, va de 5 a 10 minutos de duración. Se pueden utilizar jabones hipoalergénicos que no tengan fragancia y que poseen un pH neutro o bajo. Y la característica principal del baño va a ser que incluso se puede utilizar un método que se conoce como método de remojo y de frote, y este es para disminuir nada más el área de las lesiones inflamadas. ¿En qué va a consistir? En remojar la piel durante 20 minutos, posteriormente con la misma mano y con el producto que se utilice, generalmente un jabón hipoalergénico, eliminar las cosas y los residuos que quedan en la piel. Posteriormente, después de haber recibido el baño menor a 10 minutos, cuando ya la piel todavía se mantenga húmeda, aplicar corticosteroides antes del secado. Otra de las pautas importantes del tratamiento va a ser la hidratación. Este va a disminuir los síntomas y los signos de la dermatitis atópica y va a aumentar la retención de agua, que ya hemos visto que es un factor importante también en la exacerbación de estos cuadros. También incluso el tratamiento con hidratación puede en algún momento ocluir, no de manera patológica, sino de manera de reforzamiento con respecto a las ceramidas de la piel y evitar la pérdida transepidérmica de agua. ¿De qué va a depender la eficacia de la hidratación? Va a depender también del vehículo. Generalmente se estima que los ungüentos pueden tener mayor penetrancia con respecto a las cremas e incluso también a las lociones. Estos van a ser puntos clave sobre todo en el tratamiento de la dermatitis atópica, pero todavía faltan estudios importantes para decir cuál es el hidratante que realmente debemos de utilizar en cada paciente y también cuál es la frecuencia de aplicación. Aunque la mayoría de los autores recomienda que sea por razón necesaria, dándole al paciente la oportunidad de que si en algún momento se siente la piel seca, pudiera aplicarse aún más, y otros autores recomiendan que puede ser incluso de 2 hasta 4 veces al día. La mayoría de los expertos recomienda que sea más frecuente, sobre todo para lograr y mantener una xerosis mínima, y también esta aplicación va a reducir también los brotes y la necesidad de otros medicamentos que se necesiten para el tratamiento de la dermatitis. Otro de los tratamientos importantes van a ser los corticosteroides. Los corticosteroides van a ser terapias tópicas que van a actuar sobre determinadas células, entre ellos los linfocitos T, los macrófagos, las células dendríticas y también los monocitos. ¿En qué va a hacer? Va a interferir también en el procesamiento de antígenos, y lo importante y la característica principal es que va a disminuir las respuestas inflamatorias de las citocinas tópicas. Generalmente, estos esteroides, según la clasificación, hay distintas clasificaciones, más bien 2, en el cual el sistema estadounidense la clasifica desde potencias débiles, que llegan a ser una clase 7, hasta potencias muy altas, que son con clase 1. Hay otro tipo de clasificación que la clasifica hasta una clase 6, pero prácticamente siguen los mismos parámetros. El uso de los corticosteroides tópicos de mediana a alta potencia va a ser apropiado para el tratamiento, sobre todo a corto plazo y en brotes. Y también en los niños se recomienda la dosis efectiva más baja para mantener el control de su enfermedad. ¿Cuál es la dosis? Se recomienda una unidad de punta de dedo, que aproximadamente sería 1.5 gramos del medicamento que estamos aplicando, y su aplicación podría ir 2 veces al día. Hay que evitar los efectos adversos. Enseguida vamos a hablar de ellos, pero esos efectos adversos no se sabe todavía si tienen variabilidad con el tiempo exacto del tratamiento, pero sí podrían tener variabilidad con la cantidad de medicamento aplicado. Por ejemplo, en niños menores de 12 meses, si se aplica más de 15 gramos, podría aumentar el riesgo de estos efectos adversos, y en niños menores de 10 años podría ser incluso hasta con más de 30 gramos.
Y esta tabla nos evalúa cuáles son los principales esteroides que podemos nosotros indicar dependiendo de la clase a la cual pertenecen y también esto que me llama mucho la atención, que es la cantidad de esteroide necesaria en cada parte del cuerpo, basada sobre todo en unidades de dedo, porque eso podría potencializar el adecuado apego o incluso la mejoría de los síntomas. Por ejemplo, en cara y cuello se necesitan 2.5 aplicaciones de punta de dedo para que sea efectivo, a diferencia de una pierna que serían aproximadamente 6 puntas de dedo. Y los principales efectos adversos de los esteroides tópicos son diversos, van desde oculares, no se sabe exactamente el tiempo en el que lo puedan desarrollar, pero se considera que en estadios prolongados pudiera aumentar más de 3 meses el desarrollo de alguna de otras manifestaciones, cuyas principales van a ser la aparición de procesos infecciosos como la tiña, la candidiasis, incluso afectaciones por virus como el herpes simple. Oculares, está documentado, según la bibliografía, glaucoma, cataratas, aumento de la presión intraocular, manifestaciones acneiformes derivadas por los esteroides, dermatitis perioral, incluso aparición de rosácea, farmacológicas que pueden generar taquifilaxia, rebrote de la misma dermatosis o que incluso los pacientes puedan volverse dependientes a estos esteroides. Sistémicos, entre ellos los principales, supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, el síndrome de Cushing, la crisis de Addison y también retraso en el crecimiento en niños o alteraciones del metabolismo de la glucosa y otros como hirsutismo, hipertricosis, cambios en la pigmentación o incluso afectación de la barrera de la piel. Otro de los medicamentos que ya está igual estudiado son los inhibidores tópicos de la calcineurina. Estos son considerados agentes de segunda línea. Su mecanismo es a través de la activación de los linfocitos T, por lo cual no se van a producir ciertas citocinas inflamatorias y también va a disminuir la degranulación de los mastocitos, interviniendo en su efecto antipruriginoso. Actualmente en el mercado hay dos disponibles, el tacrolimus al 0.3% y también al 0.1% y el pimecrolimus al 1%. Ambas presentaciones son seguras, son efectivas en el tratamiento de la dermatitis atópica y hay algunos estudios, bueno, la gran mayoría de los metanálisis que se han hecho con este tipo de tratamiento los han comparado. Entonces, el tacrolimus suele ser mejor que el pimecrolimus. Si nosotros comparamos los corticosteroides tópicos de alta potencia, suelen incluso ser mejores que el tacrolimus, y el tacrolimus suele ser mejor que los esteroides tópicos de baja potencia. Entonces, con respecto a esto, podemos decidir realmente cuál es el mejor que podemos utilizar dependiendo de las características individuales de nuestro paciente. Este tipo de tratamientos, sobre todo los inhibidores tópicos de la calcineurina, pueden ser muy útiles e importantes en la profilaxis de los brotes, porque pueden utilizarse hasta 2 veces por día e incluso llevarse hasta 12 meses. Con respecto a los inhibidores tópicos de la calcineurina, estos, el pimecrolimus al 1% y el tacrolimus al 0.3%, están aprobados su uso en niños mayores de 2 años. El tacrolimus al 0.1% está aprobado para niños mayores de 15 años. Y a pesar de que está indicado en niños mayores de 2 años, se ha demostrado en otros estudios que el pimecrolimus es seguro hasta niños mayores de 3 meses. Y también la pomada con el tacrolimus al 0.03%, en estudios que se han hecho, aplicada al menos 3 veces por semana, puede disminuir la incidencia de recaídas y aumenta el tiempo entre recaídas, que es el famoso tratamiento en proactivo. ¿De qué va a depender el uso de uno o el otro? También va a depender de las concentraciones del vehículo, ya que la penetrancia transepidérmica de los inhibidores tópicos de la calcineurina va a ser menor que la de los corticoides tópicos, sobre todo dependiente del tamaño molecular. Y muchos de ellos inciden en el mismo mecanismo. Así que en algún momento pudiéramos nosotros, dependiendo de las características del paciente, sugerir uno u otro tratamiento. Y también este punto importante de los inhibidores tópicos va a ser que no causan atrofia cutánea, pueden ser útiles también como tratamientos de primera línea y sobre todo en zonas muy específicas como son las áreas con piel delgada, la cara, el cuello y también las ingles. Sus efectos adversos son raros, generalmente los más documentados van a ser el ardor en el sitio de aplicación y otros que se han documentado, pero en realidad son muy raros, van a ser la dermatitis alérgica por contacto, la infección secundaria por el uso de estos medicamentos o incluso reacciones granulomatosas.
Antes se pensaba que el uso prolongado de estos medicamentos podría aumentar el riesgo de linfoma y de cáncer en la piel, pero no hay estudios que concluyan esto. Incluso la FDA dice que el riesgo de malignidad es, con la evidencia que se tiene, es insuficiente para determinar una causalidad. Entonces pueden estar seguros e incluso recomendarse por 12 meses. Otro de los medicamentos tópicos que se suelen emplear es el crisaborol al 2%. Este va a ser un inhibidor de la fosfodiesterasa y ya está aprobado su uso en niños mayores de 2 años que tengan dermatitis atópica de leve a moderada. Parte de los estudios que se han realizado para evaluar este medicamento, existen 2 estudios de 28 días de duración que demostraron una mejora de la gravedad de la enfermedad y también estudios de extensión de hasta 52 semanas en los cuales se demostró que mejora la sintomatología y tiene una alta seguridad en pacientes con dermatitis atópica que son mayores de 2 años. ¿Cuáles fueron los parámetros que se evaluaron? Pues disminuía reducía más bien la extensión de la enfermedad, reducía el prurito, también la induración, el eritema y también la exudación y evitaba que pasaran a otras etapas como escoriación y liquenificación. Y actualmente, si ustedes más bien buscan en la página de este medicamento, pues ya tiene aprobación de la FDA desde abril del 2020. Este es un resumen de los medicamentos que ya vimos, entonces por tiempo no vamos a ahondar en ello, pero con respecto a los tratamientos sistémicos, ¿cuándo se van a emplear? La bibliografía dice que hay ciertas pautas clínicas importantes, entonces las indicaciones para la terapia sistémica con esteroides pudieran incluir dermatitis atópicas graves que son resistentes a terapia tópica, siempre y cuando se corrobore que la terapia atópica sea adecuadamente usada por el paciente. Lesiones diseminadas, curso prolongado de la enfermedad a pesar del tratamiento oportuno y también cuando haya compromiso de los párpados o de los ojos. Los tratamientos tópicos también pueden ir en conjunto con terapia sistémica y esto para minimizar la exposición del tratamiento sistémico y también para tratar lesiones resistentes. Y hay otros medicamentos orales que están disponibles, entre ellos, además de los corticosteroides sistémicos, también la azatropina, la ciclosporina, el mofetilmicofenolato y también el metrotexate. Los corticosteroides sistémicos, pues no, hay pautas que incluso dicen que se puede llevar de 7 hasta incluso 10 días, pero no más recomendado a ello, pero no se recomiendan por largo plazo. Y hay algunos autores que incluso afirman que después del uso de determinados corticosteroides sistémicos, esto puede hacer que rebrote otra vez la enfermedad al suspenderlo, pero no hay una evidencia científica que afirme que esto sea correcto. Las causas o los efectos adversos de este tipo de tratamiento van a ir desde la supresión del eje suprarrenal pituitario hipotalámico por mucho tiempo de exposición hasta alteraciones como crecimiento lineal lento, osteoporosis, el síndrome de Cushing y también incluso aumento de peso. Otro de los medicamentos importantes va a ser la azatropina. La azatropina es un agente citotóxico que va a interferir en la vía de las purinas y también va a inhibir a los linfocitos T. Estos y a los linfocitos B también en menor grado. Este tipo de secuenciación de las vías de las purinas va a ser importante sobre todo en la tiopurina metiltransferasa, la cual va a ser la enzima responsable del metabolismo de la azatropina. Y se recomienda muchas veces que si en algún momento el tratamiento con azatropina ya se dio y no hay una respuesta terapéutica, se suelen medir los niveles de tiopurina metiltransferasa. Realmente la azatropina suele ser utilizada para mejorar la DA en estudios que se han hecho en 12 niños que mejoraron con una DA grave. Son reportes de casos realmente. La mediana del inicio del tratamiento fue aproximadamente de 9 años y fue un ensayo no autorizado de 24 pacientes pediátricos donde el 61% también experimentó mejoría. Y también hay otro estudio adicional donde evaluó a 48 pacientes y el 88% tuvo una mejoría significativa. ¿Qué es importante tener en cuenta con la azatropina? Que previamente al uso del medicamento hay que obtener ciertos valores de laboratorio para evaluarlos posteriormente, entre ellos un hemograma completo, evaluación de las PFH, también niveles de tiopurina metiltransferasa, si se pudiera también niveles de vitamina D y serologías para los principales virus que pudieron ser desarrollados durante el inicio del tratamiento.
Y la dosis va a depender sobre todo de los niveles basales de tiopurina metiltransferasa, pero generalmente se suelen establecer entre 1 y 3 miligramos por kilo al día. Y generalmente estos pacientes, si nosotros consideramos que tienen niveles bajos de tiopurina metiltransferasa, se suele iniciar con dosis baja y los pacientes con niveles indetectables van a requerir incluso un tratamiento diferente a la ceatropina. Se suele administrar también de manera rutinaria dosis puente o tratamiento conjunto con prednisona durante un máximo de al menos 6 semanas. Todo va a depender de la tardanza que tenga la azatropina para que pueda empezar ya a hacer su efecto. Otro de los medicamentos que hay que evaluar es el metotrexate. El metotrexate es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa y va a reducir la proliferación de las células inflamatorias y también la actividad de los linfocitos específicos. Sus ventajas van a ser que las evaluaciones a largo se han hecho evaluaciones a largo tiempo e incluso en población pediátrica y han demostrado que son de bajo costo, que pueden ser efectivas. Incluso existe formulación oral para los niños. Dentro de las evaluaciones que se han hecho, pues existe una revisión retrospectiva de 46 niños a los cuales se les recetó el metotrexate por dermatitis atópica y 38 respondieron favorablemente. Y también existe un ensayo controlado aleatorizado que comparó la ciclosporina con el metotrexate y concluyó que ambas opciones eran igualmente de seguras y efectivas para el tratamiento de la dermatitis atópica sistémica. Se requiere de lo mismo. Para utilizar este tipo de medicamentos hay que tener controles de laboratorio previos. Se suelen monitorear de manera semanal durante 2 o 4 semanas tras el inicio del tratamiento y posteriormente cada 2 semanas durante un mes y luego cada 2 o 3 semanas si los resultados son consistentes. Y hay que considerar obtener una prueba de tuberculosis previa y una radiografía de tórax de referencia porque hay un síndrome de metotrexate que también puede dar afectación pulmonar, entonces hay que tener un punto comparativo. Entre los efectos adversos más comunes van a reportarse las náuseas y las elevaciones de las enzimas hepáticas. También incluso el uso de este medicamento puede condicionar supresión de la médula ósea, anomalías de las transaminasas y lo que les había comentado, enfermedad pulmonar inducida por metotrexate. Este metotrexate puede combinarse con folatos para disminuir sobre todo el riesgo de toxicidad, pero también disminuir el riesgo de supresión de la médula ósea. Con ácido fulínico, al menos 1 miligramo al día, y se suele evitar durante el tratamiento la aplicación de las vacunas vivas y otras sulfonamidas en los niños que reciben este tipo de tratamiento. Y en caso de las mujeres, pues por su actividad teratogénica, se suele evitar. El mofetilmicofenolato va a ser un inhibidor de la inosina monofosfato de deshidrogenasa, que también está involucrado en la síntesis de las purinas y que disminuye la proliferación de los linfocitos. En este tipo de medicamento podría incluso recomendarse como terapia de mantenimiento, aunque pues no existen datos suficientes sobre la dosis más adecuada, pero en varios estudios se ha utilizado dosis de 40 a 50 miligramos por kilo día en pacientes sobre todo con dermatitis pediátrica y que les ha ido bien. Antes de iniciar el tratamiento se recomienda también hacer estudios complementarios previos y estos pueden repetirse al menos cada 2 semanas durante el primer mes de tratamiento y después una reevaluación cada 1 o 2 meses. Parte del tratamiento también va a ser el dupilumab. El dupilumab es un anticuerpo monoclonal que ya sabemos que va a inhibir la interleucina 4, que va a ser importante como proinflamatoria en la piel, junto con la interleucina 13 y va a inhibir la respuesta inflamatoria de las células TH2. Estos pacientes que han utilizado el dupilumab para dermatitis atópica han mostrado mejoría con respecto a sus síntomas y su gravedad, sobre todo en la disminución de la inflamación y también en la presencia del prurito. Y en 2017, tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos de la Agencia Europea junto con la FDA autorizaron su uso en pacientes adultos. Se recomienda una dosis inicial aproximadamente de 600 miligramos inyectados subcutánea y posteriormente puede ir de 300 miligramos en semanas alternas. El dupilumab se tolera adecuadamente, no tiene tantos efectos adversos. La mayoría de ellos nada más incluyen reacciones locales como alteraciones en el sitio de inyección, ojos secos, prurito ocular, dolores de cabeza o incluso infecciones por herpes simple y nasofaringitis. Y los efectos adversos raros podrían incluso que tenemos que tener en cuenta y sospechar la queratitis y la conjuntivitis no infecciosa. Hay otros anticuerpos que se han estudiado como el omalizumab, que es un cuerpo monoclonal humanizado dirigido sobre todo al receptor FC de alta afinidad de la IgE, pero al menos ahorita está aprobado para urticaria espontánea crónica y para asma alérgica grave.
Con respecto a los estudios que se han hecho en dermatitis atópica, parece ser que el tratamiento es seguro y bien tolerado, pero es costoso y tenemos que pensar primeramente en el beneficio clínico en los pacientes. Se ha evaluado sobre todo también la dermatitis atópica grave recalcitrante, pero su recomendación para uso clínico en la práctica clínica pues va a requerir todavía de que existan más estudios que nos pudieran corroborar que realmente pudiera ser más beneficioso para el paciente. Parte de los tratamientos va a ser el apremilast, el cual es otro inhibidor de la PDE4, de la fosfodiesterasa, y ya está aprobado también por la FDA, pero para el tratamiento de la psoriasis y la artritis psoriásica. Se han hecho ensayos clínicos que han demostrado que hay mejoría con respecto a los adultos, pero no hay estudios suficientes. En niños, se evaluó en un paciente de 8 años que tenía dermatitis atópica grave y que fue tratado con 30 miligramos diarios, que es la mitad de la dosis del adulto, y tuvo una rápida mejoría, sobre todo en las condiciones del prurito y la inflamación a las 2 semanas de haber iniciado el tratamiento. Este suele ser un tratamiento seguro. Sus efectos más comunes son la cefalea y también no se ha evidenciado que pueda haber afectación a otros órganos diana. Y los efectos adversos potenciales del apremilast va a ser la pérdida del peso en aproximadamente un 5 o un 10%. Los inhibidores JAK van a ser medicamentos que van a afectar sobre todo la vía Janus quinasa y también la traducción de estas señales y que van a ser importantes en la disminución de la inflamación. Van a ser, ya se ha documentado que son efectivos en tratamientos de enfermedades mieloproliferativas, incluso de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, y su eficacia sugiere que también puede incluso ser beneficioso para el control de la dermatitis atópica. Entre ellos están el ruxolitinib, el tofacitinib y otros como el baricitinib, que es el que más conocemos y que están siendo incluso evaluados de tratamiento en adultos para la dermatitis atópica y requieren incluso estudios adicionales para evaluar su uso en niños. Aunque se trata de una opción prometedora, los inhibidores JAK no se utilizan de forma rutinaria en el tratamiento de la dermatitis atópica debido a la limitada evidencia publicada para su seguridad y su eficacia. Y por último, como parte del resumen del tratamiento, quería ponerles una guía. Este estudio me llamó mucho la atención. Es una guía turca en el cual compara las guías importantes de todos los demás países a lo largo del mundo. América, Europa, Japón, Alemania e incluso Polonia. Varios de ellos tienen las mismas pautas e incluso recomiendan que el mantenimiento o la línea de base sea la aplicación de emolientes. El mantenimiento sea con un tratamiento en proactivo, están la mayoría de ellos de acuerdo, y su tratamiento proactivo va a diferir únicamente de la cantidad de aplicaciones por semana. O sea, realmente no tendría ningún problema en que fuera de 1, incluso hasta 3 veces a la semana. Con respecto a los corticosteroides tópicos, pues cada uno prefiere, dependiendo de cada una de las clases, pero se limitan la mayoría de ellos a elegir clases entre corticosteroides de tipo 2 y clases 3. Con respecto a los inhibidores tópicos de la calcineurina, aquí únicamente difieren el del tiempo de uso, que incluso puede ser hasta de 12 meses, pero la mayoría de ellos recomienda que sea aplicaciones de 2 a 3 veces por semana o incluso pudiera llevarse en una primera evaluación hasta 3 meses o hasta 12 meses, que es lo que ya habíamos comentado. Con respecto a la fototerapia, en la mayoría de ellos no está discutida, no es como que un tratamiento que se utilice de manera rutinaria, pero es un tratamiento prometedor. Entonces, combinado con el uso de determinados esteroides o incluso con la aplicación de emolientes, puede mejorar hasta el 50% los niveles de calidad del paciente. Los antihistamínicos, recordemos que no siguen que el antihistamínico no tiene la vía para disminuir el prurito. Hay ciertos estudios que no los consideran recomendables, pero hay otros que incluso dicen que sí se podría dar, sobre todo antihistamínicos de segunda generación, para mejorar la sensación del paciente. Y la mayoría de ellos no aborda el tema, sobre todo, de los estabilizadores de los mastocitos. Con respecto a los hidratantes, la mayoría de ellos coincide en que los emolientes pueden utilizarse por larga evolución. No hay un tiempo específico de cada cuánto hay que reaplicar, pero sí recomiendan que sea de manera periódica. Y
Incluso, con respecto a otros tratamientos, pues han evaluado otros tratamientos como son los probióticos, los ácidos grasos y también la vitamina D. No son terapias alternativas, son terapias que están en auge, sobre todo por la asociación del microbioma, pero no hay suficientes estudios como para hacer una recomendación específica. Y por último, pues la vitamina D se sabe que puede influir en la situación de la salud de la piel, pero no hay ningún estudio o ellos no concuerdan en sus guías que haya suficiente evidencia para recomendarla de manera rutinaria. Tendría que ser en casos muy específicos e individualizados. También se evaluó el efecto, sobre todo, de los famosos baños que contenían lejía. Esto llama la atención porque se ha hecho un análisis de 5 estudios en los cuales se reclutaron aproximadamente 116 pacientes y evaluaron la eficacia de los baños de lejía. Y estos decían que sí eran efectivos para reducir la severidad, pero que no parecían más efectivos que el baño con agua solo. Entonces puede incluso manifestarse como una alteración en la piel. Lo que sí, si ustedes buscan la página de la Academia Americana de Alergia y Inmunología Clínica, se recomienda. Está incluso la receta con las instrucciones para cómo hacer un baño de lejía diluida. Sí. Ah, ok. Y por último, la calidad de vida de los pacientes va a depender plenamente de su bienestar psicosomático, de los efectos en la vida social, también de la confianza que tengan con respecto al tratamiento que les administró su médico, el afrontamiento emocional de su enfermedad y la aceptación de la misma. Generalmente se ha documentado en estos estudios, sobre todo en esta revisión de Cochrane, que los pacientes con síntomas graves tienen peor calidad de vida. Y en determinados países, sobre todo los europeos, establecieron un programa que se llama educación al paciente, sobre todo educación a los padres, que se conoce como escuela del eczema. E incluso sus médicos o incluso el personal de enfermería atiende a los pacientes con dermatitis atópica leve para evaluar realmente cuál es su apego con el tratamiento y cómo se sienten con respecto al mismo. Este siempre debe incluir un trabajo multidisciplinario, sobre todo con terapias psicológicas que incluso han requerido inmunoterapia, terapias conductuales o incluso, pero estas no han demostrado eficacia y no han sido completamente estudiadas. Bueno, como conclusiones, la dermatitis atópica va a representar una entidad prevalente y característica de la marcha atópica, y su prevalencia en niños lo va a convertir en una enfermedad a descartar, sobre todo asociada a otros trastornos inflamatorios de la piel a edades tempranas. El diagnóstico se va a hacer en base a criterios clínicos. Van a existir ciertas directrices que van a ser sugestivas, sobre todo con respecto al diagnóstico y el tratamiento. El nivel de gravedad debe ser medido siempre en la escuela, cualquier escala que ustedes elijan, pero que sea particular e individualizado y que realmente se suela repetir esta misma escala. Y la base del tratamiento sigue siendo la combinación de los cuidados de la piel, el uso de medicamentos tópicos que pueden disminuir incluso la sintomatología y van a modificar la respuesta inflamatoria. Y mis conclusiones personales son que este tipo de enfermedades va a meritar no solo el tratamiento por parte de la alergología, sino que requiere a veces de un abordaje multidisciplinario y preciso. Y también no solo mejorar las condiciones de la piel, sino también intentar mejorar las condiciones psicosomáticas y la calidad de vida del paciente. Los tratamientos deben ser individualizados, a pesar de que las principales guías van a recomendar ciertos tratamientos específicos acordes a la gravedad. Va a ser necesario enfatizar en el paciente las pautas de administración y también conocer nosotros los efectos secundarios del manejo específico de cada uno de los medicamentos. Y aún todavía faltan pautas de investigación de otros medicamentos en diferentes edades, por ejemplo, en los ancianos o incluso en los niños más pequeños con respecto a el enfoque dirigido a la respuesta inflamatoria específica. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención.